Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar y este tutorial de cómo utilizar la wallet de Binance para encontrar a Yuan, al token RC20OS, te puede interesar mucho. Vamos con la información. Bueno, espero se encuentren todos muy bien. Hoy les tengo un tutorial donde les voy a enseñar cómo utilizar o más bien encontrar al token RC20 Yuan dentro de la wallet Web3 de Binance. Si te interesa, comparte este video porque sé que una vez que aprendas a hacer esto, vas a entender un poco más del ecosistema Yuan. Ya regresamos. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto complejo. Tiene una tienda electrónica conectada a capa 2 utilizando la blockchain de Polygon. Tiene su propio token RC20 que en el CoinMarketCap está en un valor de 44 a 45 dólares. Además de esto, ha creado su propia marca de cosméticos llamada OneVita. También tiene una universidad online que se llama One Academy, donde te puedes educar sobre el universo de las finanzas y la cadena de bloques. Hoy quiero enseñarles a ustedes cómo encontrar a One OS dentro de Binance. Esto ha estado circulando. Yo me he tomado a la necesidad pues, de buscar la información y traérselas a ustedes para que puedan un poquito entender qué es lo que está sucediendo. Como ustedes saben, este es el portal de Binance y desde aquí podemos acceder a la Web3, que es el universo de las finanzas descentralizadas. Ok, este universo se está abriendo a One Ecosystem y al día de hoy ya tenemos la opción de poder ver nuestro One dentro de esta wallet Web3. Y yo les voy a enseñar cómo se hace esto. Lo primero que tienen que hacer es tener su dispositivo móvil y descargar el aplicativo de Binance. Si no lo tienen, pues vale la pena que lo descarguen porque de esta forma van a poder entender qué es lo que está sucediendo con One Ecosystem y hacia dónde vamos, porque aquí les voy a mostrar dónde está esa billetera. Voy a darle un pantallazo de mi iPhone. Aquí está mi iPhone, ¿ve? Si yo lo muevo, él se mueve automáticamente y yo voy a entrar donde dice Binance, que es este cuadrito negro, que es una cocada, le doy un clic y como pueden ver ahí está One. Lógico, si yo le doy un clic para hacer swap, no se va a poder hacer porque la moneda todavía está en la bóveda de One Ecosystem custodiada por 10 llaves que pertenecen a la compañía y otras 10 que pertenecen a la red, en un total de 20 llaves. Cuando se decida sacar One de esa bóveda y repartirla en diferentes wallets, entonces podremos entrar en otro tipo de actividad comercial con la moneda. Pero de momento yo quería que ustedes supieran cómo hacer esto que acaban de ver desde mi iPhone. Aquí está, ¿ven? ¿Lo están viendo? Bueno, primero que nada, vamos a ir para atrás desde el comienzo. ¿Ok? Y voy a enseñarles cómo hacer todo el proceso. Voy a salir de el aplicativo y vamos a el iPhone. Ok, estoy en el iPhone. Como pueden ver, aquí yo tengo varias aplicaciones. Si me voy
al escritorio, pues voy a notar que mis aplicaciones están aquí. Le doy un clic a Binance y entro automáticamente a esta wallet Web3. Tienes que activarla porque por lo general siempre entra donde dice Exchange y Exchange es otra cosa, ¿ok? Aquí lo pueden ver. Exchange es para ya intercambiar tus WAN con otros proyectos y entrar a crear órdenes para que en un momento dado se puedan vender a través de este exchange en particular. En el caso de nosotros no estamos en esa línea. Nuestra línea es Web3, que es el desarrollo que va a cambiar todo, porque aquí se hacen paridades de intercambio entre dos criptos y ya, no hay que complicarse entrando a una oferta en un exchange para ver cuándo se vende. A veces tienes que liquidarla para poder sacar algo de provecho. En este desarrollo de Web3 no funciona así, hay un precio fijo y cada proyecto se intercambia al valor del mercado sin tener que entrar en un asunto de quién me da menos para yo liquidar. No, se pone la cifra, se aprieta un botón y automáticamente se hace el swap. Bueno, ¿cómo yo activo One Ecosystem aquí dentro de este portal? Bueno, si ven, hay una lupa, ok, yo le doy un clic a una lupa y ahí voy a colocar el contrato inteligente de One Ecosystem. ¿Dónde está ese contrato? En Polygon, ok. Aquí ya lo tengo preseleccionado, le doy un clic, lo copio y automáticamente me voy a Binance y pego ese contrato para que el sistema lo busque. ¿Ok? Una vez que lo busca, aparece allí OS, como lo ven en pantalla. Le doy un clic y automáticamente ya me sale el precio de 44.35. Como la moneda no ha sido liberada, y eso es algo que tienen que entender, lógico que yo no puedo hacer un swap. Para confirmar mi contrato inteligente, voy en la parte inferior donde está el loguito de Polygon y hay unos numeritos. Puedo copiar allí esa información y la busco en cualquier exchange que ya esté, como quien dice, asomando lo que es One Ecosystem. Quiero informarte, esto lo puede hacer cualquier persona que tenga una wallet Web3 activada en Binance o en otros portales como MetaMask, Uniswap y otros sitios web que son exchange también, que ya trabajan con Web3. Ya nuestras criptos se ven allí y eso es lo importante. Tienen que tener en cuenta que esto es lo más real que podemos tener al momento. Claro, si ya tú quieres ir al CoinMarketCap y demostrar con hechos de que en realidad el One sí ya tiene un valor y está registrado en el CoinMarketCap, pues básicamente le das un clic a CoinMarketCap y buscas OES y te va a aparecer también. Quiere decir que el sistema DEX, que significa exchange descentralizados, ya está generando una huella en el universo blockchain y ya One comienza a asomarse en diferentes exchanges. En Binance todavía no lo había hecho, demoró un tiempito, pero ya, como lo vieron en el video, es posible buscarlo y presentarlo allí. ¿Cuándo se va a poder hacer el swap? La única forma de poder hacer swap es que la moneda sea liberada. ¿Cuándo va a suceder eso? Ni me pregunten porque yo no manejo tiempos. Yo les muestro la información, lo más real que puede haber es que nuestro One sea utilizado en diferentes exchanges y en el caso de esta wallet que está disponible para Android y para iOS, puedan ustedes bajarla y observar que esto es una realidad de la cual no podemos escapar. Este es mi dispositivo, lo pueden ver, aquí está, ¿ven? Lo estoy poniendo en pantalla, ¿ven? Yo hago así y se mueve, ¿ok? Esta es nuestra realidad y esta es nuestra gran verdad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esperar, no nos queda de otra. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Y lo vuelvo a remarcar nuevamente.
La compañía tomó la decisión de ir de la blockchain de Ethereum, que era privada, a una blockchain pública llamada Polygon. Polygon es nuestra cadena de bloques pública y está conectada con marcas muy famosas como Walt Disney, BMW, Nike y otras marcas. Nosotros pertenecemos a esa cadena de bloques y quiero informarte, estamos muy bien en ese sistema blockchain. La compañía tomó una buena decisión. Esa cadena de bloques trabaja a una velocidad superior a 65,000 transacciones por segundo. Quiere decir que tiene la suficiente velocidad para poder realizar todo tipo de transacciones en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, utilizando nuestra plataforma DealShaker, que es nuestro comercio o nuestro marketplace donde las personas colocan productos y servicios y pueden comprar con One desde una casa hasta un alfiler. El concepto y la idea de crear un ecosistema donde One se pueda utilizar en diferentes partes fue algo muy innovador hace 10 años desde que esto inició. En las primeras etapas, básicamente lo que se quería era educar a toda la comunidad. En la segunda etapa, ya la comunidad tiene la educación y se ha comprobado científicamente a través de nuestro contrato inteligente de que somos un proyecto real, de que OES aquí, en este preciso momento que yo estoy moviendo esta pantalla en mi iPhone, dentro de Binance, como lo pueden ver, ahí está, miren, Binance, déjenme, ahí ven el nombrecito, voy a darle un clic nuevamente, déjenme avanzar, le damos un clic aquí al token y lo pueden ver, ¿ve? Binance, ahí no hay tutía, esto es real, este es mi iPhone, aquí está, y esto está pasando. Pero como les decía, para que One se pueda ver dentro de un sistema ya de una moneda libre, hay varios factores que deben suceder. Uno de ellos es ya cerrar completamente la auditoría de cuántos somos en Polygon. Y una vez que se cierre esa auditoría, ya nadie va a poder ir a Polygon si te quedaste en capa 1. La última oportunidad se está dando en México para aquellos que van a ir al Congreso de México. Ahí va a estar el equipo corporativo de la compañía. Solo los que puedan estar en ese evento y tengan sus cuentas que todavía no han ido a Polygon van a poder salvar su patrimonio y lo deben hacer. Porque si ya ven a su One en Binance, ¿por qué yo no voy a esa actividad que se va a realizar en México y participar de la información que nos van a regalar y sobre todo estar en ese evento? ¿Por qué no ir? Si estás ahí cerquita, ¿por qué no ir a México? Vale la pena que lo hagas. Esta actividad se va a realizar en el Centro de Eventos Monarquía Coronado este 20 y 21 de julio en la Ciudad de México. Vale la pena que si tú eres mexicano vayas y aproveches esta gran oportunidad de recibir información directa del corporativo, ir con tus One a gastarlos dentro de la feria de DealShaker, más de 50 comercios aceptando One con pues porcentajes bastante altos. Y lo importante es que si no has salvado tus One porque te quedaste tomando la siesta, pero te estás enterando de esto, vale la pena que aproveches esta gran oportunidad y lo hagas. ¿Qué pasa entonces con los que no van a México? Pues lamentablemente no sé si darán otra oportunidad, ya el tiempo se acabó. Ya el despliegue finalizó desde marzo. Se han hecho ciertas extensiones mínimas para los que se quedaron en el lobby, pero definitivamente esto ya termina en México. No sabemos si va a haber otra prórroga, no creo. Ya la compañía ha tomado la decisión de que los que pasaron, pasaron porque querían sus One. El que no pasó es porque no le interesaba, pues
pasar los yuan a Polygon, no quería gastar 25, 30, 50, 80, 100, 200, lo que costara para llevar sus 100, 200, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 o 1,000,000 de wans a la blockchain pública. Si no lo hiciste, lo lamento, ya no creo que haya otro plazo. Pero si sí lo has hecho, entonces este video es contigo. Coge las cosas con calma. El proyecto es demasiado grande. La compañía está en 190 países, 194 países y persigue la regulación. Va detrás como si fuera un cazador buscando la regulación y adaptarse a ella. Eso es lo que quiere Yuan. Ya MiCA entró en la Unión Europea, pero solamente lleva 15 días desde que este marco ha salido a regular el mercado cripto. ¿Y qué sucede? Pues que solamente una stablecoin levantó la mano y dijo, sí voy, y se llama USDC. La USDC de Circle es una stablecoin basada en el dólar, tiene una paridad 1 a 1. Se conectó con Francia, el banco francés le dio la oportunidad, firmaron los documentos y entró como un proyecto de stablecoin regulado por MiCA. ¿Ok? ¿Qué pasa con las otras stablecoins? Si no se ponen el cinturón, van a quedar fuera de los exchanges, porque todos los exchanges que operen en la Unión Europea, si no están bajo el marco de regulación de MiCA, las stablecoins van a tener que salir. ¿Y qué pasa con todas las otras cripto que no son stable? No pasa nada. Para eso, MiCA va a desarrollar una versión 2.0 en la cual va a regular los otros proyectos que no son estables. ¿Ok? Yuan, ¿qué es? Yuan no es una stablecoin. ¿Ok? Yuan es un proyecto de token RC20 que no está basado en el valor del dólar ni del euro. Su valor se lo da el sistema algorítmico de su contrato inteligente. Tenemos que esperar que este valor se siga desarrollando a medida que las regulaciones vayan entrando y que ellos se puedan ir adaptando a esa geografía. De momento está en Europa, pero esto no coge calor hasta el 2025, cuando ya todo el peso de la ley va a entrar con todo vigor en el año nuevo de 2025, como les dije. De momento, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Y para aquellos que no quieran esperar, sino que quieren flujo de efectivo, entonces desarrollar la red para atraer más personas, enseñarle a ustedes a conectarse con el sistema Big One que te permite hacer un P2P con tu One. Compras el gas a la compañía que ya está legalizado y le das esos One o se los transfieres a la persona que tú contactes, llegando a un acuerdo con esa persona a través de una transacción P2P que tú haces con el usuario. Ese usuario que tú contactas, quizás tú no tengas la habilidad, pero en Big One tenemos un sistema de tutoriales de conocimientos en vivo que se hacen los lunes, martes, miércoles y jueves, y en algunas ocasiones los viernes se dan entrenamientos especiales donde la persona que se conecta con nosotros, tú traes a tu contacto, no tienes ni que hablarle mucho, tú le mandas una invitación y le dices, mira, aquí hay algo que te puede interesar, escúchalo, participa de él y me comentas qué piensas al respecto. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo envías al enlace que Big One te va a dar, la persona escucha la información que dan los grandes líderes, de esa manera se explica todo claramente y la persona puede tomar una decisión de entrar. Si la persona decide entrar, tú, que lo trajiste, y si estás dentro de la estructura de Big One, recibes el beneficio porque automáticamente la persona se ubica dentro de la estructura con un módulo de educación básico y el acuerdo que tú has llegado con esa persona. Así de simple, esto es muy simple. Y si hay que negociar algún activo, One en este caso, con esa persona, para eso tenemos el gas que la compañía ya nos ha dado una tremenda oferta. 1,000 unidades de gas por 100 euros. Qué mejor bendición que esa.
pero tienes que entrar al sistema, tienes que conectarte. Si no te conectas, bueno, lo puedes hacer tú por tu cuenta, pero es más fácil ir con un equipo que te va a dar apoyo, que la persona que va a entrar va a saber qué hacer con esos WAN, cómo utilizarlo, por qué debe entrar y tener WAN y quedarse con WAN dentro de esta blockchain de Polygon, por qué debes tú convertir tu fiat, que es como el alcohol que se evapora fácilmente, a blockchain y sostenerlo allí la mayor cantidad de tiempo que tú puedas, porque vienen cambios drásticos en el 2025 y se llaman CBDC. Si no sabes qué es, búscalo en YouTube, pon CBDC o criptomoneda de los bancos centrales y comienza a escuchar qué dice el universo de los youtubers sobre este tema y cuál es la polémica que hay sobre la CBDC, que es el control total y absoluto del dinero digital. ¿Ustedes piensan que esto es relajo? Pues quiero decirles que no. ¿Qué pasó en el país del norte con el fulo? Se lo quisieron tirar. ¿Por qué? Porque este señor cree en blockchain y él quiere que blockchain se regule y él sabe que viene en la CBDC. Pero si sube el fulo, vamos a tener un mejor beneficio a aquellos que creemos en blockchain. Pero si el fulo lo eliminan o lo cortan, o ya usted sabe, no puedo decir muchas cosas, pues entonces sí vamos a estar en problemas muy serios porque eso va a entrar con un rigor tan fuerte que suavemente las personas no van a poder tener la capacidad de hacer el salto a blockchain porque ya es tarde. Si tú tienes WAN y ya estás en Polygon, aseguraste tu futuro digital blockchain, el tuyo y de tu familia. Lo has asegurado. Si no lo has hecho y estás en México, corre, hermanito, corre y vete a este evento corporativo internacional y salva tus WAN. Si no lo haces, te vas a arrepentir toda la vida. Ya conozco personas que me están escribiendo de Japón, triste porque tenían millones de WAN y que amigos le dijeron que lo hicieran y estas personas no quisieron hacerlo. Se perdieron, lamentablemente, por cuánto podía costar una cuenta, 25 euros. Por Dios, no sé qué están pensando. Yo les digo algo, a todo el que yo conozco que entró al proyecto y le pude dar la asistencia, le dije, haz el salto, no pierdas la oportunidad, salva tu patrimonio. Ya veremos qué va a pasar. Ya pueden ver a Juan en la wallet de Web3 que tiene Binance y eso es muy positivo. Y aquí se los muestro. Esto es una realidad. Este es mi iPhone. Y esta es una gran realidad. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos swap. Me sale un mensaje que dice, este token no se puede admitir actualmente para hacer swap. Espera más actualizaciones. ¿Ve? Esperando las actualizaciones. O sea que el sistema tiene que actualizarse por la compañía y liberar el WAN. Pero el WAN no se puede liberar todavía porque si lo hacen, como las personas no están educadas al 100%, lo que van a es correr e ir al fiat y cambiar todo. Y automáticamente eso no va a tener sentido. Desaparece el checker, desaparecen todos los proyectos que la compañía está desarrollando. Entonces, yo pienso que primero se tiene que crear una comunidad inteligente que sepa qué hacer con su activo, educarse con esto de las wallets. Vamos a dar más tutoriales donde las personas puedan activar sus wallets. Aquí ya les enseño cómo hacerlo. Eventualmente la compañía pudiera soltar un porcentaje mínimo, muy pequeño, para activar más la huella digital blockchain que estamos dejando en el universo cripto y de esa manera que los mismos exchanges puedan empezar entonces a liberar algo del WAN para aquel que no tenga. Si tú tienes, pues vas a tener que esperar un poquito más. Entonces, los exchanges podrían recibir estos WAN, un ejemplo como Binance, pudiera recibir una gran cantidad de OEs que le dé la compañía con un acuerdo, con un contrato inteligente que hagan, y ellos hacer una especie de airdrop donde ellos puedan ofrecer el WAN a una comunidad de cero que desconoce todo esto y la puedan adquirir. Y el WAN empieza a
tener un movimiento interesante, ¿no? Eventualmente la idea es que el precio suba y que se mantenga. Yo no quiero un yuan a 1 centavo o 2 centavos. Yo quiero que mi yuan esté en $100. Ese es mi ideal como youtuber, pero no depende de mí. ¿Ok? Ahora mismo está en 44, $45. Y lo que importa es que todo lo que viene desde ya a los próximos meses es mantener ese valor, ver que va a subir porque hay una quema que viene enorme de yuan, de OES. Y una vez que tengamos el valor definido, esperar las directrices de la compañía y esperar el momento preciso cuando ellos nos van a dar la sorpresa. Tienes que pensarlo así. Créeme, no hay otro paso. Ya la compañía ha dado todos los pasos. Falta el valor de la quema. Falta hacer unas pruebas con exchange abiertos con el nuevo valor de la quema. Falta el pool de liquidez de los comerciantes, donde los comerciantes pueden intercambiar los yuan. Falta abrir DealShaker al mundo blockchain, donde otras personas puedan comprar con sus criptos dentro de DealShaker. Falta integrarle el módulo de USDT a DealShaker, que eso viene y cuando eso se dé se va a abrir. También que le integren las tarjetas de crédito o prepago a DealShaker para que entre otro medio de pago. Faltan varias etapas todavía que se tienen que realizar. No podemos ir a un exchange de una vez porque imagínate, no se desarrolla el proyecto. Lo que tú tienes que tener en mente y tienes que estar tranquilo es que esta huella digital que está dejando One Ecosystem ahora que estamos en Binance, observen, ahí está el nombrecito, se lo dejo, ¿ok? Ese nombrecito que ustedes ven allí, esto es un exchange muy famoso, ustedes lo pueden bajar, ya les dije al principio del tutorial cómo hacerlo. Pues deben creer, porque antes de que esto sucediera, las personas decían, ya para terminar el video, yo no creo en nada de esto de One porque eso es un Excel. Ustedes no tienen blockchain, eso decían, yo me acuerdo. Ok, está bien. Nos fuimos a Ethereum para demostrar que sí teníamos blockchain. Y cuando estamos en Ethereum, se veían las transacciones privadamente, decían, no, eso todavía sigue siendo un Excel. Cuando yo vea a One que está en una blockchain pública y yo vea las transacciones, entonces yo creo en One. ¿Ok? La compañía lanzó One a público en Polygon y las transacciones se ven en la cadena de bloques de Polygon. Todas las que hacemos, cada segundo hay transacciones. Ahí está viva esa blockchain. Y las personas dicen, no. Yo no creo que eso sea verdad. Eso va a ser verdad cuando yo vea One en el CoinMarketCap. ¡Ajo! Qué difícil nos las pusieron, ¿no? Y la compañía, me imagino que con estos retos dice, espérense, tranquilo, no hay problema. Ahí está One en el CoinMarketCap. Y la gente, no. Yo no creo si One no se puede cambiar en un exchange. Va y la compañía se conecta con Uniswap y se comienza a indexar todas las transacciones en diferentes exchanges que al sol de hoy todavía se ven Binance. Y la gente dice, no, yo no creo, no, me estás jugando la pachica. Yo no creo hasta que yo pueda hacer un swap de mis One por cash, por fiat. Y va y la compañía lo hace, pero con los comerciantes. Y es una forma muy mínima para probar. Y la gente todavía no cree. Cuando llega el momento de que se libere todo, y esto va a entrar suavecito, así esto va a ser un proceso muy suave, y tú puedas cambiar tu yuan libremente, como lo puedes hacer con cualquier activo. Entonces, aquellos que no fueron a Polygon dirán, chuleta, me lamento por no haber hecho esa corrección, ese salto a Polygon. Porque imagínate, ya Binance permite el swap. Aquí le dan un clic y ¡guau! Me manda para allá automáticamente. Pero en este momento no, porque está en espera de más actualizaciones, dice Binance. Yo no sé qué tú piensas al respecto de esta información que te he dado, del tutorial que les acabo de dar. Háganlo en sus móviles y empiecen a utilizar este exchange que es muy bueno. Y hay otros, ¿no? Donde también pueden hacerlo, como se llama, hay uno que se llama BitGet, también tiene esa capacidad
de poder ver el One ya ahí dentro. Voy con las preguntas ya para finalizar. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estoy acá en vivo, ¿no? Dice Daniel Lora, hola, buenas noches. Nos manda Daniel. También Yesid, saludos de Colombia. Hamilton, saludos Eri de Bucaramanga, Colombia. Una pregunta, ¿para cuándo está programada la quema de los tokens? Vuelvo y repito, mi amigo, yo no manejo fechas. Decirle a ustedes una fecha es comprometerme con ustedes con algo que no es mío. Recuerden que esta compañía no es mía, es de nosotros. El 50% de todo el criptoactivo es de la compañía y el otro 50% nos pertenece a nosotros como comunidad. Y tenemos el control de ese contrato inteligente a un 50% con las llaves maestras que la compañía soltó. Así que no sabría decirte qué fecha exacta va a ser eso. Cuando eso suceda, pues aquí hablaremos del tema y ya tendremos la información. Fabián también nos envía saludos. Edgar también saludos de Bucaramanga. Rodrigo, saludos de Bolivia. Saludos allá, Rodrigo. José Cruz también dice, en Metamask también se puede encontrar poniendo el contrato. Claro, si no existiera One de forma pública, ¿tú crees que eso pasaría? Si el contrato inteligente no fuera público, no estuviéramos en una blockchain pública tan real como Polygon, ¿ustedes creen que eso sucedería? Pues no, no aparecería. Y eventualmente puede que haya una etapa intermedia donde One va a estar en las wallets, ¿ok? Y vamos a poder tener nuestros One guardados en las wallets en las que diga la compañía. Y ahí va a estar, no vamos a poder hacer swap todavía, pero ya van a estar y vamos a poder hacer P2P entre wallets públicas, ¿ok? Esperando la liberación final. Porque yo he visto en varios proyectos criptos cómo ellos permiten que el token ya esté en otras wallets para que la gente pueda distribuir los tokens que recibieron de forma económica al creer en el proyecto y conseguirlo de una forma muy económica, muy barata, y puedan pasarlo un P2P de wallet pública a wallet pública libremente. Esa etapa pudiera pasar, quiero decirles. Y no necesariamente el swap va a estar activado. Tú vas a poder pasar los One a diferentes wallets en diferentes partes, en diferentes compañías como MetaMask, SafePal, Trust Wallet, que fueron las que nos anunciaron a comienzo de año. Pueden entrar otras que permitan almacenar los One, pero no vas a poder hacer swap hasta que la compañía firme un contrato inteligente con el primer exchange que vaya a tener esa responsabilidad. ¿Ok? No es que eso se libera así suavemente. Tú tienes que llegar a acuerdos con estos bancos para ver cuál va a ser el negocio que van a hacer, ¿no? Que sea beneficioso para la compañía, para la comunidad y para el exchange. Esos tres agentes son importantes para que nuestro proyecto funcione bien. A los exchange les encantan los proyectos que tengan comunidad y que estén bien creados. Les encantan esos proyectos. Le dan un valor al token exquisito. Y eso es lo que queremos. Ok, voy acá con otra preguntita. Dice Mr. Eric Rahul from India. Please English subtitle. My friend Rahul, the subtitle will be ready when I finish the streaming of this video, of this tutorial, and then I'm going to use the software to create the subtitle. Okay, please be patient with me. Okay, Rahul, dice acá Gus dice, amigo, yo cambié sin querer mis Notcoin en dinero ANZ, ¿cómo la recupero? Bueno, ahí no te puedo ayudar, hermanito. Eso ya es un proceso. Habla con soporte si es que hay, porque en ciertas plataformas no existe esto, lo del soporte, y bueno, ahí es difícil, ¿no? Dice Ricardo García, gracias, Eric. Mywell Brian dice, amigo, no entiendo, tengo 4000 One Ecosystem. Bueno, tienes que tener los One en Polygon, salvados. Si lo hiciste antes del 23 de marzo, pues lo lograste.
Se dieron casi 16 meses para esto. Dice que que te explique cómo saber si te pasaste a Polygon. Ahí tengo un video tutorial donde explico cómo saber si estás en Polygon. Ok, voy por acá, dice Peter en Brit Wallet, dice en BitGet Wallet, dice también la ubicamos en Exodus. Bueno, yo le hice un video sobre Exodus. Miren, esa wallet de Exodus, casualmente yo la tengo aquí, ¿ven? No, bueno, no la tengo en este móvil, tengo que cargarla. Esa wallet de Exodus, por cierto, yo no pensé que One se iba a ver alguna vez en esa wallet, porque esa wallet es tan exquisita, es norteamericana. Ellos están lanzando una especie como de... la están metiendo en las bolsas de valores. No sé si ya entró o está en proceso, pero ellos van a meter las acciones de Exodus Wallet en la bolsa de valores y están haciendo ahí, como quien dice, vendiendo las acciones. Algo muy interesante, ¿no? Que un proyecto de criptografía tenga acciones en la bolsa. Eso era algo que yo le escuchaba a Mailón decir, que en un futuro One más adelante, cuando ya esté todo liberado, todo, pudiera la misma compañía meterse en una bolsa y vender acciones, ¿ok? De la compañía y del ecosistema completo, no como criptomoneda, sino como acción de compañía. Eso pudiera ser mucho más adelante, no sé en cuántos años, pero todo aquel que vio los frutos de sus One a través de una actividad criptográfica comercial. Yo creo que muchos invertirían en comprar acciones de la compañía directamente de todo el ecosistema, ¿no? No sé ustedes, piensen, a ver qué me dicen, me escriben ahí en la caja de comentarios. Dice que sí que tienen lo tienes en Polygon. Que te voy a pegar un video allí que ya lo tengo por acá para que hagas la diligencia y no dejes eso para después. No sé si la compañía te va a atender ese tema porque ellos ya cortaron esa situación de ir a Polygon. Solo los que están en México o si van para México pueden tener ese beneficio al día de hoy. Si tú estás en México, por favor, llega, dame un saludo, un abrazo, tomemos una foto, me comentas qué te ha parecido el evento una vez que estemos por allá y salva tus One, no los pierdas y te vas a la feria de Shaker y los utilizas. Ok, voy por acá para la persona que estaba pidiendo de cómo saber que está en Polygon. Tengo un video tutorial que lo voy a pegar ahí en el canal para que de esa manera pues puedas saber si estás o no en Polygon. Recuerden que aquellos que entraron después de febrero del 2023, justo el 19 de febrero en adelante del 2023, todas las wallets que se estaban creando en ese entonces, todas ya estaban en Polygon. Todo aquel que tenía cuentas antes del 18 de febrero del 2023, quiere decir que tú estabas en Ethereum y tenías que hacer el salto a capa 2. Eso es lo que se llama el despliegue. Ir a una sidechain, que es una cadena lateral de alta velocidad conectada a Ethereum. Ok, ¿cómo vamos por acá? Dice, sí, sí estoy, ya revisé. Bueno, perfecto. Mi amigo Brian, que estés en Polygon. Hay que cuidar las moneditas y lo mejor que uno puede hacer es compartir unas cuantas con personas nuevas por el beneficio de la compañía, por el beneficio del valor de nuestro One y por integrar a nuevas personas a esta comunidad. Trata de contactar a personas nuevas, le haces su cuenta rookie, le pasas unas cuantas monedas, le activas su KYC y ese es un miembro más que entra a la comunidad. Eso es lo que se llama el P2P. Eso lo puede hacer cualquiera. Solo necesitas tener gas. Y la compañía por 100 euros te da la capacidad de 1000 unidades de gas. Quiere decir que con esas 1000 unidades de gas puedes transferir 1000 One a quien tú quieras. Claro, si tú tienes muchos One, ya quieres transferir 10.000 unidades de gas. Para transferir 10.000 One, compras estas 10.000 unidades de gas y te salen 930 euros. Quiere decir que te está saliendo aproximadamente como en 9 centavos. Pero la compañía acepta el 25% de ese gas que tú lo compres con One.
y la diferencia la pagas con cash dentro del sistema, con los euros. Y de esa forma puede uno ampliar un poco más la comunidad y tú conseguir algo de flujo de efectivo. Voy por acá con alguna otra pregunta. Dice Peter, también lo que puede apreciar en Exodus, dice, lo que pude apreciar en Exodus, es que la energía, el gas WAM, va a ser el token de Matic. Sí, eso es así. Eso es algo que tienen que saber. O sea, el gas bajó porque estamos ya en Polygon y se ha abierto mucho para que las personas puedan de forma privada hacer transacciones P2P en este preciso momento. Pero cuando ya la moneda sea liberada, ya el agente cobrador, el que va a cobrarnos, va a ser la misma blockchain de Polygon. ¿Ok? Ya la compañía no va a cobrar y ya la compañía no se hace responsable. ¿Ok? Si tú escribiste mal tu WAN y lo estás enviando un P2P a otra wallet pública y se te olvidó o le pusiste un número de más o de menos y se fueron esos WAN, a ti te los quitan y a la persona no le llegó porque lo escribiste mal, se perdieron. No que yo vaya más soporte para que me ayuden. Ya está fuera del castillo de One Ecosystem. Cuando eso pase, ahí puede pasar de todo. Tanto que te puedan hackear y quitar todos tus WAN por desconocimiento, tanto que el iPhone se le quemó la batería y no tenía las llaves secretas, las semillas guardadas, apuntadas, y se te perdió. Cuando fuiste a reestructurar no te acuerdas y perdiste todos los WAN que tú podías haber tenido. Ese es el riesgo de ir a wallet pública, eso es lo que la gente no está pensando. Ahora que estás dentro de la wallet privada de OS, allí hay protección de la compañía. Algo pasa, algo raro, tú mandas una captura y soporte, espérate, porque ellos tienen el control absoluto. Pero una vez que se haga la liberación del token, ya esa es responsabilidad de cada quien. Y el CEO los dijo. Vamos a empoderar al usuario con este sistema de descentralización total. El usuario se va a empoderar y va a ser el responsable de su activo digital. Estamos en esa etapa y solo nos toca esperar, no queda de otra. Muchos me escriben desesperadamente, hey, que yo quiero, que yo quiero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? El botón mágico no está y no sé cuándo va a aparecer. No me pregunten eso. Pero sí pueden hacer un P2P. Ya la compañía lo autorizó. ¿Ok? Porque el gas que tú compras sirve para hacer red. También le da puntos a aquel que está haciendo la red. Como si fuera un módulo de educación. ¿Qué más real que esto mientras llegue ese proceso de liberación masiva? El que no quiera hacerla, pues no lo haga. Pero no esté lamentándose por ahí que no tiene flujo efectivo. Si quieres flujo efectivo, bueno, conéctate en B1 y ahí le vamos a enseñar todo el proceso de cómo hacer el negocio de la red y atraer nuevas personas y utilizar sus WAN con esas nuevas personas y generar pues un momentum de expansión para que más personas puedan tener OS, aunque sean 2 o 3 OS en una wallet. Eso sería lo más hermoso, que la comunidad se multiplicara por 4 por 8. Somos 1 millón, bueno, que nos vamos a 2 millones, 3 millones, 4 millones. Pero para poder hacer eso, la única forma es como tú entraste a One Ecosystem. Y eso es a través del network marketing. Lamentablemente fue así. Muchos satanizan al network marketing. Yo les digo a ustedes, eso no es así. Hay empresas famosas que crecieron con el network marketing, un sistema diferente de venta al sistema tradicional. Este es un sistema que va de boca a oído, se ahorra el gasto de publicidad que va por los medios masivos y la persona que vende el producto o servicio es el que recibe la comisión. Él es el agente publicitario, no un canal de televisión, ni canales de estaciones de radio, ni nada de eso como era en el sistema antiguo. Este sistema nuevo, que pues tiene muchos años, yo conozco el network marketing, imagínense, 2000, desde el 2000 más atrás, eso es muy viejo. Yo entré en las primeras redes vendiendo un producto japonés que se llama Nikken, muy famoso en su época, que eran filtros de agua y cosas así. Esa fue una de las primeras redes que yo hice. Yo decía, bueno, ¿esto qué es? Yo quiero vender producto, me gusta el producto.
pero muy poco desarrollé la red porque no había conocimiento, instrucción. Solo los que estaban pues hace tiempo allí tenían esa información. Pero yo, como era una persona que siempre ha vendido productos y servicios, entonces agarré esa línea y me gustó y la metí dentro de la línea de productos y servicios que yo ofrecía con mis negocios de tecnología. Y así sucesivamente, hasta que yo entré pues a One Ecosystem, me presentaron el proyecto, me gustó esto de la moneda digital y todo, y dice, tú sabes que me voy a dedicar a esta red. Las otras no me llaman, no eran atractivas para mí, pues entonces aquí estoy. Dice acá Tedro Alvarín. Hello, Eric Reda from United States. What you know about Trust Wallet from the use for one? Okay, my friend, Trust Wallet is an excellent wallet. In the future, one will be in this wallet too. Ok, en el futuro One va a estar en esa wallet también. Hay que esperar, we need to wait, porque yo no manejo tiempo, ok. No les puedo decir fechas a ustedes. Oh, vamos por acá, dice balance histórico, un montón de cifras de One aquí. La gente tiene One, bastante One. Eso está bien, vamos a hacer una comunidad poderosa. Miren, One ha creado una comunidad a lo largo de 10 años. Han pasado diferentes etapas críticas donde en unas etapas el proyecto se transformó, cambió radicalmente, fue vendido a otro equipo, solo la comunidad se quedó trabajando y hoy día One está en un edificio gigantesco en Vietnam. Todo un edificio es de One Ecosystem completo y ahí hay un equipo de soporte y eso maneja, está teniendo todo el control del proyecto. La otra parte está en Bulgaria Sofía y en Suiza está la parte legal. Todo eso se está interconectando. Eventualmente One estará en otros países con licencias comerciales y eso lo sabremos más adelante. Lo importante es que salves tus One, mi amigo y mi amiga. Si estás en México, agarra un avión y vete para allá si es necesario, pero recupera tu activo digital y no lo vayas a perder. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Aquí estamos dándole la información. Hoy quería hablarles de este tutorial de Binance porque es vital que ustedes sepan también hacerlo, bajen la wallet y puedan demostrarle a otras personas que están entrando a este universo que todavía están a tiempo de tener un criptoactivo y guardarlo y holdearlo el tiempo que sea, como hacen compañías gigantescas como BlackRock, que cada día almacena más Bitcoin, almacena Bitcoin, almacena Bitcoin y no los cambia por fiat. Y no piensa cambiarlo nunca por fiat. No sé cuándo lo harán, pero yo creo que ellos quieren tener control de toda la blockchain. Así que la única forma de hacerlo es convertir todo de fiat a blockchain, en este caso a Bitcoin. En el caso de nosotros, a One, porque Bitcoin ya es un tren que se fue. Solo compañías súper gigantescas pueden comprar un Bitcoin que al día de hoy, por cierto, está subiendo, está en $64,535 y que eventualmente pudiera ir a cifras astronómicas. Pero el ciudadano de a pie, la persona que está entrando a este universo, pedirle que compre un Bitcoin es demasiado. Con esa cifra, pues es inalcanzable, es un tren que se fue. Más cerca está OES, que todavía se puede negociar y se puede conseguir a muy buen precio. Y hay una comunidad ferviente que tiene bastante OES y que está dispuesta a negociar sus OES con quien sea para poder conseguir algo de flujo de efectivo. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.